Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también por los donativos que nos envían para seguir transmitiendo este programa. Los invito a orar. Señor, danos humildad para buscarte y danos, Señor, entendimiento para comprender tus planes revelados en tu palabra. Ayúdanos, Señor, también a vencer nuestras inclinaciones malas y a vivir de acuerdo a tu voluntad. Por los méritos de Cristo lo suplicamos. Amén. Hoy meditaremos en Hechos de los Apóstoles, capítulos 9, versículo 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí tenemos el retrato hablado de un fanático religioso, intolerante, intransigente, dispuesto a matar con tal de acabar con la amenaza que representaban los que no pensaban como él. El fanatismo no solo se manifiesta entre los religiosos, también hay fanatismo político. Tal vez has leído del fanatismo que Alemania sufrió cuando Adolfo Hitler convenció a los alemanes de que eran una raza superior a todas las razas. Los alemanes fanatizados se lanzaron en una guerra contra el mundo para lograr la unidad de los países europeos y después formar el Tercer Reich o el Tercer Imperio Mundial. Ese fanatismo político los llevó a cometer genocidio contra los judíos, a quienes mataron por millones en los campos de concentración. Los nazis organizaban desfiles en donde exhibían una disciplina y una organización perfecta, en donde había gritos de aclamaciones al Führer, al hombre fuerte de Alemania, quien desde algún balcón miraba desfilar las tropas ansiosas de escuchar sus discursos incendiarios que elevaban la pasión a niveles de locura. El fanatismo alemán provocó la Segunda Guerra Mundial, en donde los países aliados encabezados por Inglaterra y los Estados Unidos derrotaron al eje formado por Alemania, Italia y Japón. El orgullo alemán fue humillado, y cuando Adolfo Hitler se vio perdido, se encerró en un búnker militar y se suicidó. Así terminó una guerra que costó millones de vidas y dejó en ruinas a muchas ciudades europeas, y también nos dejó una lección más de lo peligroso que es el fanatismo de cualquier clase. El orgullo y el fanatismo van juntos. Una vez que alguien cree que es superior a los demás y considera sus ideas como la verdad absoluta, está a un paso del fanatismo. Los fanáticos son manipulables y se les puede llevar a cometer crímenes. Un grupo de fanáticos es una auténtica amenaza. El fanatismo enciende las pasiones bajas del ser humano, convirtiéndolo en un ser irracional. Los dirigentes judíos convencieron a la multitud de que Jesús era una amenaza para la nación. Lo acusaron de querer hacerse rey, y Anás, el sumo sacerdote, aconsejó: conviene
que éste muera y no que toda la nación perezca. Al matar a Jesús, según ellos, estaban librando a la nación de ser invadida por las tropas romanas, que después de todo ya estaban en Jerusalén, porque los judíos estaban bajo la autoridad de un gobernador romano y el rey Herodes solo era un títere. Pero los fanáticos judíos salieron a defender a la nación, exigiendo la muerte del aspirante rey. Jesús murió en manos de fanáticos. La crueldad con que fue tratado es irracional. La humillación extrema que sufrió solo puede ser explicada por la presencia de demonios entre la gente que las usaba a descargar contra el nazareno su odio. Pero Jesús, quien murió como mártir, resucitó como Dios y apareció a los discípulos muchas veces y los mandó a predicar el evangelio por todo el mundo. El mensaje era sencillo y directo. Jesús el crucificado había resucitado de entre los muertos, había ascendido al cielo y había prometido volver. El mensaje de los discípulos cundió como fuego en paja seca, y los dirigentes judíos vieron en la nueva religión una amenaza a la religión judía y a la unidad nacional, y decidieron enfrentarla con violencia. Fueron sacerdotes judíos los que violentaron a la multitud que apedreó a Esteban, y en esa acción vil participó un joven fanático llamado Saulo. Hechos 6, 58 y 59. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Saulo quedó impresionado por la forma en que el mártir enfrentó la muerte. El valor, la serenidad, las palabras que dijo. Versículo 56, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Asustaron al fanático, pero cuando comentó sus impresiones con sus dirigentes, estos lo convencieron de que Jesús y sus seguidores eran engañadores. Saulo fue hecho miembro del Sanedrín, que era el consejo directivo de la nación. Con ese cargo recibió la autoridad de perseguir a los cristianos, y el joven fanático se dio a la tarea de exterminar la secta. No oía razones, ni tenía compasión. Era una amenaza mortal. Solo Dios puede cambiar a los fanáticos, y casi siempre usa con ellos la violencia. Un día que iba en persecución de los cristianos dispuestos a tomar los prisioneros, Dios les cerró el paso. Lo cercó de una luz muy intensa y lo dejó casi ciego. Lo tumbó el caballo y le hizo saber que estaba obrando mal. En Hechos 9, del 3 al 6, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entró a la ciudad guiado de la mano, porque quedó ciego. Se hospedó en la casa de un hombre llamado Judas, y por medio de una visión Dios le dijo a un discípulo llamado Ananías que fuera a buscarlo. Ananías oró por él y recuperó la vista.
Luego lo presentó con los hermanos, quienes no querían aceptarlo, pues no podían creer que un perseguidor despiadado fuera un hermano en la fe. Mi amigo, si eres un fanático cerrado a cualquier otra idea porque piensas que todos están equivocados, menos tú, si crees que ya no tienes nada que aprender, es tiempo de que te abras como lo hizo Saulo, cuando ante la evidencia irrefutable de un poder superior, humildemente dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y de allí comenzó una nueva vida. Oremos. Señor, abre nuestros entendimientos para comprender cada día mejor las revelaciones de tu palabra. Y danos humildad para hacer los cambios necesarios y estar en armonía con tu voluntad. Ayúdanos a evitar el fanatismo y a ser humildes discípulos de Cristo. En sus méritos lo rogamos. Amén. Antorcha en cada alma, unas brillan ardientes, otras frías y oscuras están. Hay un espíritu que produce el fuego y enciende la antorcha que está en tu alma. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Frustrado hermano, ¿cómo ha tratado de encender su antorcha? Pero a su manera. Mira a tu hermana, asaltada y engañada, sostiene su antorcha, pero está apagada. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva tu antorcha, que todos la vean. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Lleva tu antorcha, alumbra al mundo. Somos familia de un alma ardiente, antorchas alcemos y el cielo se iluminará, rogando al Padre en el nombre del Hijo que nos haga una luz en esta oscuridad. Lleva tu antorcha, corre a las tinieblas, busca al agobiado, cansado y triste. Lleva
Nuevamente, aquí con ustedes, amigos, es un placer poder continuar con esos temas de tanto interés para la longevidad de nuestro cerebro. En este programa tenemos algo muy interesante que es cómo, como habíamos anunciado, cómo alimentar a los neurotransmisores. Y fíjense qué interesante porque los materiales que componen 4 de los neurotransmisores más importantes, es decir, la acetilcolina, la noradrenalina, la serotonina y la dopamina, nos llegan precisamente y directamente de lo que comemos. Estos 4, de vital importancia para la memoria, la concentración, el aprendizaje y la energía y la felicidad, tenemos primeramente la acetilcolina, que es buena para la memoria. ¿Y qué necesitamos para la memoria? Sobre todo lecitina, que es un auxiliar de digestión y transporte de grasas que mantiene el colesterol en estado soluble. Alimentos ricos en lecitina, sobre todo el que encabeza la lista es el sésamo o ajonjolí. Su composición tiene proteína completa, es lecitina pura, por lo tanto el mejor alimento para nuestro cerebro, y un dato que aunque quizás no guarde demasiada relación con lo que estamos hablando, pero creo que puede ser útil, y es la fuente de calcio natural más grande. No olviden, ajonjolí. Bueno, pues siguiendo en este grupo de alimentos que son ricos en lecitina, encabezándolo el ajonjolí, le sigue la soja o soya, aceite de soya, yema de huevo, germen de trigo, maní, mantequilla de maní y productos de trigo integral. Esta fórmula nutritiva, sencilla, es muy interesante para el programa de longevidad cerebral, es decir, lecitina más vitamina B y vitamina C. El segundo grupo o el segundo elemento tan necesario es la noradrenalina y dopamina, es decir, aquí los dos son dos elementos que producen energía. La noradrenalina nos hace recordar a largo plazo sucesos emocionantes y eleva el ánimo, da energía y optimismo. La dopamina controla los movimientos corporales, eleva el ánimo, aumenta el impulso sexual, mejora la inmunidad y favorece la longevidad. Y si hay escasez, puede provocar problemas cognitivos. Para nutrir, los mejores son los aminoácidos tirosina y fenilalanina, que se encuentran en alimentos ricos en proteínas como la soya, el sésamo o ajonjolí y otras semillas. Hay semillas muy interesantes que quizás tengamos la oportunidad de poderles explicar y que son muy importantes para nuestra dieta en general, pero en este caso para esto porque además tienen los omega. Además están los productos lácteos, que estos deben de ingerirse antes de ingerir hidratos de carbono para que no obstaculice la entrada de la tirosina al cerebro. Por la noche es bueno comer hidratos de carbono para fabricar el tranquilizante o la tranquilizante serotonina. Y la serotonina, que es la hormona del agrado, bienestar, alegría, también controla la sensibilidad al dolor y nos permite dormir bien. Alimentos ricos en hidratos de carbono y pobres en proteína son los que tienen esto. Primeramente los hidratos de carbono. Y vamos a ver también cómo puede dañar el cerebro el bajo nivel de azúcar en la sangre. El único combustible con el que funciona nuestro cerebro, la glucosa o azúcar simple, y que necesita un 25% de toda la sangre que bombea el corazón para proveerse de ese combustible. Por lo tanto, cualquier bajón de azúcar en la sangre tiene un efecto potente e inmediato en el cerebro. Básicamente lo que sucede es que los centros de energía de las neuronas, las mitocondrias, cortan su fuente de energía y pueden quedar lesionadas o morir. Por cada bajón de azúcar perdemos millones de neuronas. El cortisol baja el nivel de azúcar en la sangre, estimulando una sobreproducción de insulina. De esa manera, el azúcar almacenado en el hígado se precipita al torrente sanguíneo y de ahí se convierte en glucosa. Esta entra en las células y durante unos minutos la persona se llena de energía
y su funcionamiento cognitivo llega al máximo, pero luego recibe un rápido golpe en dirección contraria. Una alimentación prudente que evite la hipoglucemia y los bruscos altibajos en el nivel de azúcar de la sangre implicaría que fuera rica en hidratos de carbono complejos, proteínas y rica en fibra soluble, ya que son de lenta digestión. Una terapia nutricional sería interesante si hay algo que necesita el cerebro, es sangre. Por eso es que lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Seguramente que las personas que nos están siguiendo nos lo están escuchando ya en varias ocasiones, pero no queremos que se les olvide. Cuando disminuye la circulación sanguínea cerebral, también disminuye la capacidad cognitiva. Entonces, para gozar de una circulación sanguínea óptica para el cerebro, es necesario mantener la tensión arterial, la presión de la sangre, y para ello es necesario el ejercicio, el control del estrés y la terapia nutricional. La alimentación que estimula la circulación sanguínea debe contener poca grasa, poco sodio y muchos antioxidantes. La vitamina C, por ejemplo, en particular, ayuda a mantener en perfecto estado la tensión arterial. Aparte que es necesario beber bastante agua y el ejercicio, como hemos mencionado, los alimentos ricos en fibra también ayudan en este sentido, ya que reducen el colesterol. El daño que produce la grasa en el cerebro, el exceso de grasa en la alimentación, produce dos efectos devastadores. Por una parte, entorpece la circulación sanguínea cerebral, ya que las arterias se obstruyen con lipoproteínas de baja densidad o lo que llamamos colesterol malo, que disminuye la elasticidad de los vasos sanguíneos al cerebro. Y, como segundo punto, genera millones de radicales libres, ya que la grasa se oxida con mucha rapidez, a veces casi al instante. Y el aceite rancio contiene algunos radicales libres más destructivos. Cada una de las neuronas es 60% de grasa, así que sería como si algunas partes del cerebro se pusieran rancias y se fueran pudriendo. Por eso, limpiar la sangre ayuda a despejar la cabeza. Y no queremos que se pierdan nuestro próximo programa, porque voy a anunciarles un tema que creo que les va a interesar muchísimo: cómo aumenta la longevidad cerebral la restricción del consumo calórico. Muchas gracias. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.